Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a dar continuidad al contenido de nuestra unidad número 5, la segunda parte. La clase pasada estuvimos hablando de las fases, de las partes, para que podamos nosotros iniciar un plan de tratamiento con nuestros pacientes o clientes, en el cual es muy importante considerar la última parte, donde había un guía del proceso de evaluación, ¿verdad? Donde la Asociación Europea elaboró, ¿verdad?, un guía para dicho proceso, ¿verdad?, de evaluación, donde tenía también unas características donde debemos de considerar las ventajas de estas características, de los que habíamos visto anteriormente, de las fases que se dividen también en subfases, ¿verdad? Hay unas ventajas en esto que debemos de considerar muy importante. Una de ellas es ayudar a vencer la disociación, conocimiento, actividad profesional. El otro es optimizar la práctica profesional y facilitar la formación en evaluación. Entonces, la investigación del proceso de evaluación psicológica, según Ballesteros, ¿verdad?, donde se ha investigado desde distintas perspectivas teóricas, esta investigación ha servido para el desarrollo de guías, ¿verdad?, para la investigación. Entonces, se han centrado en la eficacia de la evaluación psicológica y los evaluadores en tareas de clasificación. Es decir, existen dos variantes en esto que nosotros debemos de tenerlo en cuenta: la eficacia de la evaluación y la clasificación en las tareas que están siendo evaluadas constantemente. Sobre la eficacia de la evaluación, en la evaluación psicológica, hay unas tareas predictivas en el cual nosotros debemos de entender que hay una intuitiva y una actuarial, ¿verdad? Y también en la predisposición de los tratamientos es muy importante tener en cuenta que en esto también se centra esa eficacia, ¿sí? También existe la bondad del proceso que debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, de evaluación conductual. Y es importante tener en cuenta que hay una escasa concordancia entre los clínicos en evaluación conductual del por qué. Porque la evaluación conductual solamente se centra en la conducta de las personas y no en la parte psicológica meramente dicha, ¿verdad? Estos datos es importante considerar, no es aquel halagueño respecto a la capacidad del proceso en sí para la evaluación psicológica o del proceso conductual para la evaluación psicológica. Una buena evaluación psicológica no depende solo de la adecuación del modelo, también del arte del profesional, es decir, artes y características del profesional. Es decir, hay que tener en cuenta la forma que nosotros le evaluamos al paciente. Si es que realmente en eso nosotros tenemos, ¿verdad?, los resultados que deseamos. Y si no es eficaz el modelo que nosotros estamos utilizando, entonces tenemos que mirar un poquitito y tratar de cambiarlo por otro tipo de modelo en el cual nosotros encontremos más resultados.
Y el arte del profesional es aquella creatividad que tiene el profesional para llegarle al paciente o cliente. Hay unas descripciones en el proceso de evaluación psicológica desde la perspectiva integradora. Para la descripción del proceso de evaluación psicológica, nos basaremos en el propuesto de lo que nos da como propuesta Ballesteros, en el cual hay motivos. Y uno de los, tenemos 5 motivos en el cual debemos de llevar en cuenta. La primera es describir y ejemplificar con detalle los pasos que debemos de seguir. También introducir innovaciones y actualizaciones de autores anteriores, ¿verdad? Y ampliar las tareas citadas por los otros autores. Es decir, no debemos de basarnos en una sola autoría, sino hay que integrar las demás. El siguiente aumenta tenemos las fases que nosotros ya habíamos ido, aumentar la fase 8 y 9, haciéndole hincapié más comprensible y rigurosa, ¿verdad? Y también las fases han sido abordadas por todos los modelos, o sea, abordar las fases ya vistas por varios modelos que nosotros vamos viendo en el transcurso de todo lo que fue nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje para este módulo. Se presentan 2 variantes y la correlacional y la experimental deben de ser integradas. Es decir, en la evaluación de proceso, en lo que se refiere al paciente o cliente, debe de ser integrado. O sea, ambas técnicas deben de integrarse. Eso nosotros ya habíamos visto también, ¿no? Esta fase para el proceso integrado de la evaluación psicológica existen 9, ¿verdad? Los que nosotros ya vimos también, ¿verdad? Que están también secuenciadas por una cuestión didáctica y de orden. Pero es siempre, ¿verdad? En esto siempre nosotros debemos de realizar la evaluación psicológica de forma flexible. No podemos nosotros tomar el proceso de evaluación psicológica como un proceso rígido, o sea, encasillarlo, o sea, seguir solo un modelo, sino nosotros debemos ser flexibles para que podamos hacer una evaluación psicológica que va de acuerdo al profesionalismo de cada uno de nosotros. Es decir, los buenos evaluadores formulan las hipótesis desde el inicio y formulan más. Cada día que pasa debemos de ir formulando más hipótesis. También buscan la verificación más que la refutación. Nuestra cuestión es, cuando nosotros tenemos las hipótesis, debemos de verificar si esas hipótesis son reales o no. También combinar el rigor y profesionalidad con la experiencia del evaluador. O sea, debemos de ser lo bastantemente profesional, ¿verdad? Para que podamos nosotros hacer que el paciente pueda realmente involucrarse en esa evaluación. Es decir, necesitamos experiencia para que podamos nosotros desarrollarlo con eficacia, ¿sí? Y esa flexibilidad para que podamos ir manejando. Estas fases que nosotros estamos hablando, y por ejemplo en la fase 1, que es la fase de recogida de información, donde se especifica la demanda y el problema. Y sabemos bien que en cada fase tiene que tener su objetivo. Y existen objetivos primordiales en la fase 1, especificar la demanda o el motivo de consulta, fijar objetivos sobre el y las que son actuales y que tienen un potencial de relevancia. En la evaluación psicológica infantil,
La demanda y la información requerida es casi siempre a través de terceras personas, que sabemos nosotros que tiene que ser una persona responsable y que conozca, ¿verdad?, el historial clínico del paciente. Porque es importante que el psicólogo tenga el conocimiento del desarrollo infantil y también que tenga experiencias con niños. También conocer los instrumentos pertinentes que debemos de ir utilizando. En la fase 2 es la primera formulación de hipótesis y la deducción de enunciados verificables. También debemos nosotros establecer nuestros objetivos principales. Y el primero de ellos tiene que, donde nosotros debemos plantearnos los supuestos o las hipótesis en el cual nosotros le llamamos momentos inductivos, o sea, inducirle al paciente para que podamos nosotros ir deduciendo estas hipótesis. Entonces, esto nuevamente tiene algunas etapas que debemos de ir cumpliendo. Las hipótesis de cuantificación, por ejemplo, donde debemos encontrar la frecuencia con que se da una conducta. Por ejemplo, en el lavado de las manos, cuántas veces lo hace por día, en qué momento y por qué lo hace. Las hipótesis de semejanza, donde se compara una conducta con otras. Es decir, por ejemplo, comunicar quejas u otras, ¿verdad? Las hipótesis de asociación predictiva, donde hay relaciones entre antecedentes y consecuencias de la conducta. Es decir, por ejemplo, ¿verdad?, fracaso escolar por falta de capacidades de aprendizaje. Y las hipótesis de relación funcional o explicativa, donde hay una necesaria comprobación experimental y también la verificación previa de las asociaciones predictivas. Un ejemplo, entrenamiento en habilidades de aprendizaje y una mejora de resultados. El segundo objetivo sería plantear enunciados verificables sobre el caso. Y ahí entra el momento deductivo. Y en esto cabe recordar que es importante analizar las variables relevantes, ¿verdad?, y la selección de técnicas o instrumentos adecuados, ¿verdad? En el caso infantil, se deberán escoger variables específicas y se referirán a distintos aspectos del funcionamiento. También los instrumentos nosotros debemos de buscar lo más adecuado para que podamos utilizar en niños. La fase 3 es la contrastación inicial de hipótesis, donde hay un objetivo principal, contrastar las hipótesis y enunciados formulados en base a lo anterior, ¿verdad? Donde podemos preparar un material y un procedimiento de administración, ¿verdad? También preparar al cliente, allegados, donde se aplican procedimientos de recogida de información y también la tarea de corrección, valoración, análisis de la información obtenida. En el caso infantil, se ha de realizar preferentemente de forma individualizada. Si es muy pequeño, la presencia de la madre proporciona valiosa ayuda. Tener en cuenta también los aspectos cualitativos. En la fase 4 ya es la fase de los resultados, donde los objetivos principales que debemos de tener en cuenta en esta fase. Informarnos de los resultados a partir de las exploraciones realizadas en la fase anterior. Puede ser oralmente, puede ser escrito, y si en el objetivo es de diagnóstico, las orientaciones o selección es importante tener en cuenta y ahí se debe de concluir. Y también, si es en la intervención, el proceso de evaluación psicológica continuará hasta la 9ª fase. Y si es infantil, se debe de expresar claramente el problema, explicar los posibles cambios para el desarrollo. La 5ª fase, la formulación de hipótesis funcionales, ¿verdad?, es a partir de los resultados emitidos en la fase anterior, se formulan nuevas hipótesis funcionales explicativas de intervención. Deducir predicciones verificables, las tareas es importante en este caso, donde debemos nosotros seleccionar las variables dependientes, ejemplo, las conductas a modificar y los criterios de cambio objetivos. También seleccionar las variables independientes
donde se explican las que se manipulan, es decir, el tratamiento en sí. La selección de las técnicas de manipulación de las variables independientes, por ejemplo, las técnicas de modificación de conducta, la elaboración de modelo explicativo, formalizar un modelo funcional y la deducción de predicciones que ocurrirán después en una hipótesis, ¿verdad? La fase 6 es la recogida de datos pertinentes de las hipótesis funcionales, donde también es importante aclarar los objetivos, donde debemos de analizar, ¿verdad?, el establecimiento del diseño de intervención y valoración, el control de las posibles variables extrañas y la aplicación del tratamiento. En esto es muy importante tener en cuenta las tareas. Elección del diseño apropiado de la tarea según el caso que se presenta. Selección y aplicación de las técnicas de evaluación y control de posibles variables extrañas de los efectos del tratamiento. Es decir, si hay algo que involucra nuevamente dentro del tratamiento, algo que sea desconocido en la conducta manifiesta anteriormente. Luego tenemos la preparación del demandante y en su caso del cliente. La aplicación del tratamiento, en su caso la evaluación continua del proceso del tratamiento y la finalización del tratamiento. En la fase 7 tenemos la valoración de los resultados, por supuesto que tiene también que tener un objetivo, ¿verdad?, donde nosotros debemos de hacer la evaluación de las conductas problemas y de las metas establecidas. Comprobar si se han alcanzado las medidas de las variables relevantes y si avalan las hipótesis funcionales y la valoración del tratamiento. En esto también incluye las tareas al igual que lo anterior. La fase 8, los resultados. El objetivo es comunicar los resultados obtenidos tras aplicación del tratamiento. Las tareas también es importante tener en cuenta mediante los informes verbales y escritos que presenta el paciente cliente. Y el informe infantil recogerá posibles cambios evolutivos, ¿sí? En la fase 9 tenemos la fase de seguimiento, donde tenemos la nueva recogida de datos, la comprobación si se mantienen los resultados del tratamiento y tener en cuenta siempre las tareas, ¿verdad? El plan de tratamiento psicoterapéutico en psicoterapia como seguimiento de la evaluación psicológica es importante tener un plan y protocolo de seguimiento para cualquier tipo de trastorno. En este caso, yo estoy presentando un plan y protocolo de seguimiento para trastorno negativista desafiante, ¿verdad? Los protocolos de psicoterapia nos proveen a los clínicos de recursos necesarios para proporcionar un cuidado de calidad a nuestros clientes y pacientes. En un momento en el que la exigencia de responsabilidad y la necesidad de justificación es elevada. Es decir, nosotros o sí debemos diseñarnos por un plan de tratamiento, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es el tipo de trastorno que nosotros tenemos, o sea, según las bibliografías, ¿qué nos dicen? ¿Verdad? Entonces, las definiciones muestran un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante hacia la mayoría de los adultos. A menudo desobedece o se niega de cumplir peticiones y normas razonables. Está constantemente enfadado y resentido. En esto nosotros ya tenemos, ¿verdad?, una definición de lo que es un trastorno desafiante, negativista desafiante. Y el segundo paso que nosotros debemos de seguir es, después de las definiciones, las metas de la conducta desafiante. Es decir, reemplazar los comportamientos hostiles y desafiantes hacia los adultos por respeto y cooperación. Alcanzar un nivel de menor tensión, mayor satisfacción y mejor comunicación con la familia u otras figuras de la autoridad. Que los padres aprendan a implementar e implementen unas buenas actitudes de manejo en el comportamiento del niño. Entonces, empezamos nosotros con nuestra primera sesión.
En este caso yo les presento la primera y segunda sesión. ¿Por qué esto? Porque en la primera sesión sabemos nosotros recabar las informaciones es muy importante y debemos de trazar nuestros objetivos, nuestra forma de intervención y las técnicas que debemos de utilizar en cada encuentro o en cada número de sesión que se va a presentar. Los instrumentos que nosotros debemos de utilizar y las tareas, ¿verdad? Entonces, en la primera y segunda, por ejemplo, ¿verdad? Voy a enfatizar un poquitito esta primera y segunda sesión que voy a tomar y luego les va a corresponder a ustedes leer un poquito y ir deduciendo, ¿verdad? La forma del cómo debemos nosotros de ir encarando cada sesión. La primera y segunda sesión yo identifico, es mi forma, ¿verdad? Mi plan. Identificar las situaciones, los pensamientos y los sentimientos que desencadenan los sentimientos de ira, los comportamientos por problemáticos y los destinatarios de estas acciones. En la primera y la segunda sesión yo lo tomaré. Entonces, ¿cuál va a ser mi intervención? Mi intervención va a ser reforzar activamente el nivel de confianza con el cliente mediante un contacto visual sistemático, una escucha activa, una mirada positiva incondicional y una cálida aceptación para ayudarle a mostrar más abiertamente sus pensamientos y sus sentimientos. Como segunda intervención, lo que voy a hacer es valorar minuciosamente los diferentes estímulos, por ejemplo, situaciones de personas, pensamientos que han desencadenado la ira del cliente, así como los pensamientos, sentimientos y acciones que han desarrollado la ira. Técnicas que yo debo de utilizar en medio de ellos, ¿cuáles son las técnicas? Hay que técnicas muy importantes que debemos de nosotros ir teniendo en cuenta, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, ¿verdad? ¿Cuáles son los instrumentos que yo puedo utilizar en esta intervención? Lo primero va a ser el rapport. Sabemos que en la primera sesión nosotros tenemos que adentrarnos en lo que va a ser y preocuparnos que el cliente o paciente se interese por lo que nosotros debemos de ir desarrollando o queremos hablar, ¿verdad? Entonces buscamos un buen rapport, concienciar el significado de las emociones a través del Moodfitness, ¿verdad? Es muy importante conocer lo que es Moodfitness, es una de las técnicas que vamos a utilizar dentro de lo que va a ser una intervención. Creo que ya ustedes lo manejan, ¿verdad? Luego tenemos las tareas, relajación a través de la respiración, hacerlo por lo menos por 10 minutos a diario. ¿Y qué hacemos en esto? Tenemos las tareas que dentro de estas tareas, ¿qué hacemos? Nosotros debemos de utilizar nuestro registro, ¿verdad? Autorregistro para el paciente y el registro del profesional. El autorregistro se refiere a que cuando ellos estén realizando esto, después de realizarlo, tienen que estar registrando del cómo se sienten, ¿verdad? Y en el día, cómo lo están llevando a cabo a través de esta relajación. Si es efectivo o no. Entonces, cuando el cliente o paciente llega a consultorio, nosotros debemos de ir registrando el progreso del paciente a través de esta tarea, ¿verdad? Y a través de los instrumentos que va a utilizar. Luego tenemos la tercera intervención o tercera sesión, aprender a implementar estrategias como parte de una nueva manera de manejar las reacciones ante la frustración y el desafío. Esto es mi objetivo, ¿verdad? Luego nosotros cada uno debemos de intervenir y las técnicas a utilizar, los instrumentos que debemos utilizar y las tareas que debe de llevar el paciente o cliente o que nosotros debemos de darle a ellos. Tenemos la cuarta sesión, ¿verdad? De la misma manera, debemos de tener un objetivo, la intervención, las técnicas, el instrumento, las tareas que debemos de ir desarrollando con el paciente y cliente. La quinta sesión, la misma, la sexta, la séptima, ¿verdad? Octava y novena va a ir lo mismo, ¿verdad? Luego tenemos la 10ª sesión, la 11, y con eso se termina.
Yo al menos, ¿verdad? Yo propuse esto en 12 sesiones y en las 12 sesiones donde nosotros debemos de entregar el resultado, hablar con el paciente. Y si nosotros notamos que el paciente necesita un poco más extender las sesiones, entonces debemos de nosotros nuevamente elaborar un plan de tratamiento. ¿Por qué esto? Porque nosotros ya hicimos una revisión, tratamos hasta aquí, pero si nosotros notamos que el paciente o cliente todavía necesita de algunas que otras cosas más, donde necesita mejorar, entonces nuestras hipótesis, lo que nosotros vamos haciendo diariamente a través de esto, de nuestro tratamiento psicoterapéutico, debemos de hacerlo siempre, las hipótesis, y de acuerdo a eso, nuevamente nosotros vamos a ir viendo si el paciente o cliente necesita un poco más elevar esas sesiones. Entonces, ya cabe a que nosotros cada uno tengamos nuestras estrategias, ¿verdad? Nuestra forma de trabajar con el paciente o cliente. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Bueno, hasta acá ha sido clase por hoy. Les agradezco su atención y vamos a estar hablando ya en la próxima sesión que va, digo bien, en la próxima clase que ya nos corresponderá a la clase número 9. Que tengan un buen fin de semana, cuídense, por favor. Ha sido un placer.